Hola, hoy compartimos con ustedes información sobre la lectura Fotografía en el cine documental de Mariné Nicola. El texto analiza la incorporación de la fotografía en narrativas audiovisuales documentales, explorando su función en la representación fílmica y su relación con el argumento del film. Se centran en los contextos de producción, archivo y uso de fotografías dentro del cine documental, entendiendo estas imágenes como representaciones del mundo histórico con un alto grado de realismo y verosimilitud. Se destaca la importancia de la fotografía y el cine en investigaciones sociohistóricas, a pesar de las controversias que han rodeado su uso. El estudio se focaliza en documentales que abordan la historia reciente de Argentina, en particular los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar entre el 76 y el 83. Este texto se estructura en dos partes. Primero, se revisan antecedentes sobre el estudio de la fotografía desde una perspectiva interdisciplinaria y luego se analiza su uso en documentales sobre la historia de Argentina reciente. Como caso de estudio se examina la serie Proyecciones de la Memoria de 2011, que documenta la causa Brusa, un juicio que condenó a militares y civiles responsables de represión estatal en Santa Fe. La fotografía como arte, documento y práctica sociocultural. Dice la autora de la lectura que la fotografía es un proceso de sujetar, obtener imágenes duraderas por la acción de la luz. Es el proceso de capturar imágenes y fijarles, almacenarlas en un medio de material sensible, basándose en el principio de cámara oscura. Se proyecta una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie o lente, de tal forma que el tamaño de la imagen quede reducido y aumentado su nitidez. A través del tiempo y con los avances técnicos, la forma de capturar y almacenar las imágenes ha variado. Entonces, desde el siglo X hasta el siglo XV inclusive se dice que ya veníamos como humanidad estudiando este fenómeno de la cámara oscura. Primero los árabes y después Leonardo da Vinci. Se dice que también utilizaba la cámara oscura para tener una mejor precisión sobre las imágenes que quería realizar, sobre sus obras artísticas. No vamos a profundizar mucho sobre el tema de la cámara oscura. Si quieren, aquí les dejo un link en esta imagen donde pueden observar y ver y profundizar sobre la cámara oscura. Entonces, el naturalismo a finales del siglo XIX surgió como una corriente estética y artística que buscaba objetividad e imitar la realidad y la naturaleza con un alto grado de perfección. Esto en contraposición del romanticismo. A partir del naturalismo es que se abren las puertas para que la fotografía pueda ser considerada como arte. Aquí, por ejemplo, durante el naturalismo se hacían lo que eran los retratos pintados, a los que recurría la burguesía. Sin embargo, después los retratos pintados fueron utilizados más que todo por la nobleza, y la burguesía se adaptó a las imágenes, a la fotografía. Esto porque con los avances técnicos y tecnológicos o la postindustrialización, pues se viene lo que sería ya la cámara como la primera cámara fotográfica creada por Joseph Nicephore, que utilizó una cámara oscura portátil para exponer a la luz una placa de pieltre cubierta por betún. Esta es la primera imagen grabada que no se desvaneció rápidamente. Así, del naturalismo hasta 1830, vemos que hay un avance tecnológico significativo en lo que sería la cámara o la caja oscura. Así es como surge la fotografía como arte, siendo una imitación casi perfecta de la realidad, o sea, superando en ese aspecto a la pintura. También con la fotografía como arte se va más allá de la realidad, o sea, ya que el fotógrafo puede captar más allá de lo que ve y desarrollar toda una narrativa estética o dramática, un nuevo mundo según cada artista, como acabo de mencionar. Por lo tanto, se crea un nuevo lenguaje y nuevos imaginarios sociales. Eso se conecta súper bien con lo que vendrían siendo la práctica sociocultural. Sin embargo, antes vamos a ver cómo crecieron el arte y la técnica juntos, hasta llegar a lo que vendría siendo inclusive hoy el James Webb, que es capaz de captar estas imágenes con una resolución increíble. Entonces, la ciencia ha crecido también y ha buscado a través de esta tecnología plasmar con precisión casi todas las circunstancias, registro de fenómenos imperceptibles por el ojo humano. Ahora me gustaría profundizar en la fotografía como documento y práctica sociocultural.
Walter Benjamin dice que la fotografía está en una condición de casi testigo de los procesos sociales. La fotografía como documento social, dice Giselle Freud. Y Alejandra Niedermayer dice que cada fotografía contiene un conjunto de significaciones que participan del sentido simbólico de una época. Además, funciona como proceso ritual, como acto de solemnizar momentos compartidos, según Pierre Bourdieu. Las imágenes adquieren sentido para aquellos que las miran, Barthes, y se altera el orden cronológico de los tiempos. ¿Esto qué quiere decir, chicos y chicas? Al ver nosotros una fotografía que registra o captura un momento en específico, podría ser con nuestra familia o de alguna anécdota, nosotros podemos fijar ese momento histórico y temporal en un material físico que vendría siendo la fotografía. De esta forma es como se altera el orden cronológico de los tiempos, y la fotografía también nos va a funcionar inclusive para los estudios históricos, y así podemos comprender mejor la fotografía porque hay un registro, se crea un documento de todas aquellas experiencias humanas que componen lo que sería la historia, la sociocultura, la ciencia y el arte. Muchísimas gracias, espero que les quede bastante claro. Ahora me gustaría dejarlos con el compañero Anthony. Hola, soy Anthony y les voy a hablar sobre la fotografía en el cine documental, sus usos, significaciones y resignificaciones. La lectura menciona como la práctica fotográfica responde a la necesidad humana de dar expresión a la individualidad. La imagen se relaciona directamente con el sujeto como ser único, con sus sentimientos, creaciones y acciones. Ahora bien, nos proponen 4 preguntas que son: ¿qué recortes de la realidad representan estas fotografías que se incorporan en los documentales? ¿Por qué los realizadores o los directores recuperan esas imágenes específicamente? ¿Cuáles son los intereses o motivaciones que sustentan dicha selección para el registro audiovisual? ¿Y qué significaciones o resignificaciones habilitan o promueven estas imágenes en los documentales? Aclarando que es cine documental, se menciona como toda aquella producción audiovisual que representa diferentes facetas de la realidad cotidiana de individuos y grupos sociales. Estos pueden ser historias de vida de grupos o personas en una determinada fracción de tiempo y espacio, incluyendo imágenes ficcionales, de animación, fotográficas y fragmentos de noticiero de esta época. Es una representación de lo real y por tanto una parte del mundo histórico. Se menciona como un vínculo indicial con la realidad. Lo verosímil, el realismo y la representación son cuestiones capitales a tener presente al momento de intentar definir el cine político y social, ya que se refiere directamente a la relación entre la representación de la realidad y la realidad representada. Entonces se crea un tipo de mímesis entre obra y su referente. El documental utiliza la cámara para registrar y dar cuenta de la realidad, que a la vez genera una cierta distancia con aquello que se está filmando. Se utiliza como herramienta para involucrarse con la realidad de otras personas en luchas o grandes acontecimientos que se quieren registrar. Es importante tener en cuenta la ilusión de la objetividad o veracidad del documental y la fotografía por su relación con la realidad. Menciona que los aficionados no dudan de la veracidad de una fotografía, o sea que una foto ya es prueba irrefutable de un acontecimiento, pero se sabe que se puede cambiar, alterar o hacer decir lo contrario de lo que originalmente representaba una fotografía. Esto es importante a tener en cuenta, ya que el fotógrafo o el realizador de un documental está registrando voluntariamente los aspectos de su realidad, convirtiéndolos en una fuente de información y al mismo tiempo un agente de la historia. O sea, el documental se convierte en un producto cultural de la época específica de realización y producción. Se podría considerar también como un producto situado en un contexto sociohistórico que busca tomar la conciencia de los espectadores en ciertas situaciones o realidades circundantes, o simplemente ponerlos en debates y discusión. La fotografía es uno de los medios más eficaces para moldear nuestras ideas e influir en nuestro comportamiento. Es importante también hacer análisis del contexto de producción de la imagen fotográfica. Para un fotógrafo es prácticamente indiscutible la verdad de su trabajo. Ellos creen que una fotografía es prueba irrefutable, por eso es importante conocer el contexto en el que es utilizada y resignificada en el marco de una producción audiovisual.
También conocemos que una fotografía, el hecho de tomarla, conservarla o mirarla, puede aportar a esta protección contra el paso del tiempo, o lo que menciona la lectura como el sustituto mágico de lo que se ha llevado, que ayuda a suplir estas fallas de memoria o evocar ciertos recuerdos, y se menciona como es importante a la hora de ponerlos en el contexto audiovisual aproximarse a la fotografía con un sano escepticismo sobre lo que se está probando o mostrando. Nuestra conformidad con estas afirmaciones o implicaciones deberían depender de la imagen en relación con su contexto, la credibilidad de su fuente y nuestra evaluación independiente del proyecto y los objetivos de dicho audiovisual. Muchas gracias. Finalmente, para ejemplificar lo establecido en la lectura, se va a hacer el estudio de caso de proyecciones de la memoria. Este es un documental de 3 capítulos sobre el conflicto en Argentina, donde Fuerzas Armadas ponían en práctica planes de desaparición forzada sobre las personas que consideraban un obstáculo al modelo que se quería implementar. En este documental se va a hacer el uso de imágenes a blanco y negro de momentos cotidianos que asemejan las imágenes presentes en un álbum familiar. También se va a hacer el uso de imágenes de expedientes judiciales. Todas las imágenes que tienen que ver con el terrorismo del Estado usualmente se ven borrosas. Estas son utilizadas en diferentes secuencias donde se incorporan las imágenes en la narrativa audiovisual. Un ejemplo de esto es cuando Patricia Traba, una de las sobrevivientes, habla sobre su testimonio en un tipo de pseudomonólogo donde se utilizan imágenes de familiares y madres de Plaza Mayo. Estas ayudan a la inmortalización de la lucha colectiva y la lucha frente al opresor, donde la fotografía sirve como herramienta ante el olvido. En el primer capítulo del documental se presentan las historias de 5 mujeres sobrevivientes, donde se resalta la importancia del juicio y de la construcción de la memoria. Un ejemplo de esto es cuando se hace la superposición de imágenes y audio del testimonio ante el tribunal de Estela Maris Vallejo en las paredes de su propia casa. También se resalta la amistad creada entre estas mujeres usando imágenes de estas reunidas. Esto ayuda a crear una reflexión sobre la relación entre diferentes temporalidades y la intromisión del pasado en el presente. El documental utiliza la superposición de relatos con el espacio físico actual. Por ejemplo, se proyectan imágenes y testimonios en los espacios cotidianos de las mujeres, reflejados en paredes, muebles, hasta en ellas mismas. Esto le da a las imágenes un sentido revelador y nos lleva a considerar intereses, sentidos y resignificaciones. En el capítulo 2 se presentan las instancias del juicio. Aquí las fotos utilizadas son las mismas que utilizaron los familiares en marchas. Además, diferentes testigos llevan imágenes de sus compañeros desaparecidos en el cuello frente a los jueces. Esto nos lleva a considerar actores, agentes y motivaciones. También hace presente la ausencia, muestra que un referente existió y ya no está. En el capítulo 3 se hace un interesante juego con pantallas. Comenzamos viendo a una persona en una habitación viendo un televisor y mediante el movimiento de cámara, como lo es el paneo, pasamos a ver la televisión en un primer plano e introduce al espectador a la pantalla. En esta pantalla se presentan diferentes noticieros que dan a conocer el inicio del juicio. Esto adentra en el proceso judicial al espectador y muestra su relevancia para la sociedad santafesina. En este caso, los videos e imágenes utilizados son de tiempos diferentes, lo que nos lleva a pensar a la multiplicidad de contextos, recepción y reutilización de imágenes. La lectura presenta el archivo de fotografías como instancia de recuerdo, recuperación y resignificación del pasado que hace presente a los ausentes, a otros tiempos y a otros espacios. Durante todo el documental existe un juego recurrente con la proyección de imágenes en paredes o un juego de espejos. Se incorpora la superposición y yuxtaposición de imágenes para poder completar y resignificarlas. Hay diferentes preguntas que son importantes de realizar para tener un análisis más completo del documental. Por ejemplo, ¿quiénes aparecen en las fotos? ¿Cuándo se tomaron? ¿Por qué la decisión de incluirlas en el documental? ¿Y qué significados puede construir el espectador de estas imágenes? Para finalizar, se establece que la estructura narrativa nos sumerge en la multidimensionalidad del tiempo que se entrecruza en el presente, en la actualización de cada relato y en la representación audiovisual misma, haciendo presente la ausencia y otorgando sentido a la lucha, resignificando la militancia y sosteniendo a través del tiempo la necesidad de memoria, verdad y justicia. En forma de conclusión, hemos visto cómo el texto analiza la incorporación de la fotografía en documentales, su vínculo con la historia y su función en la representación del pasado.
Se enfoca en los juicios por violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Argentina, con un estudio de proyecciones de la memoria del 2011. La fotografía en el documental actúa como un dispositivo de memoria, resignificando el pasado y cruzando contextos históricos. Se concluye que las imágenes son clave en la construcción de la memoria y también en la búsqueda de justicia. Para finalizar, les dejamos la bibliografía del texto y muchas gracias por la atención.